Buenas noches, mis amigos, ¿cómo están? Hoy día quiero mostrarte un ejemplo más sobre los vectores. Miremos lo que dice. Hallar la magnitud del vector resultante de este grupo de vectores mostrados. Me dan como dato que el módulo del vector A, la medida del vector A es 10. Esto mide 10. Y el módulo del vector B es 5 unidades. Cuando te piden eso, lo que te están diciendo realmente es que tú obtengas la suma de todos esos vectores. En el video anterior te había hablado de que para sumar varios vectores, lo que hay que buscar es colocarlos uno persiguiendo al otro. Si no notas acá, voy a aclarar ahí ese dato para que veas bien cómo están ubicados esos vectores. Ahí está. Mira, eso que te digo sucede aquí. Mira este primer vector. Míralo, mira cómo está yendo. Está persiguiendo a este. A la vez este vector persigue al que está aquí. Y él persigue al vector que está acá. Si tú miras bien, esos vectores que te estoy mencionando, que son 4, están siguiendo una secuencia. Entonces lo que vas a hacer, en primer lugar, vas a sumar esos 4 y vas a obtener un solo vector. Cuando tú lo obtengas a este vector, esos 4 que te he mencionado ya no van a aparecer. Solamente va a aparecer el resultado de ellos. ¿Cómo se ubica ese vector resultante de los 4 nada más? Te lo dije ya. Ubica el inicio de la secuencia de estos 4. El inicio es acá. Le voy a poner una I. Si tú te das cuenta, esos 4 terminan acá. Este es el final. El vector resultante va a ir desde el inicio hasta acá, hasta el final. Acá en el final va a estar la cabeza de ese vector resultante de los 4. Entonces, el gráfico quedaría así. Voy a hacer otro gráfico para que veas mejor. Ahí está, en este gráfico que he hecho acá a la izquierda. Esos 4 en este momento van a dejar de existir y los va a reemplazar el que va a ir desde este inicio y este final que habíamos ubicado. Va a quedar así, mira. Sería el que he dibujado acá, el que está de azul, creo que lo puedes ver. Y justo va a coincidir con el rojo que se encontraba en ese mismo lugar. Esos dos van a estar juntos. Cuando colocas a este azul, que es la resultante de los 4 vectores que te mencioné, esos 4 vectores ya no hay que colocarlos, han desaparecido, han pasado a la historia. Entonces debería estar así tu gráfico. Estaría así. En ese momento, tú te pones a observar y te debes dar cuenta de que hay otra secuencia aquí. Estos 2. Este lo persigue al de acá. Entonces, ellos 2 los voy a reemplazar por el vector resultante que ellos tengan. Será así. Ubico en dónde empieza esta secuencia observada. Empieza aquí. Empieza ahí. Y va por acá y acá termina. Este sería el final. Entonces, voy a sumarlos esos 2 vectores.
la suma de ellos, el vector que resulte de ellos, va a ir desde este inicio, que por coincidencia es el mismo que habíamos observado anteriormente, y va a ser también este final, que es una casualidad que también sea el mismo de hace un rato. Ese vector que resulte de ellos dos va a ir de acá para acá. La cabeza del vector resultante de ellos dos va a estar acá en ese final. Acá va a estar. Entonces, los voy a reemplazar a estos dos. Quedaría así. Esos dos ya no van a estar. Este es el que resulta de ellos dos, el verde. Lo que sucede ahí, según la física, es que este va a producir el mismo efecto que hubieran producido entre ellos dos. Entonces, vamos a desaparecer a esto y va a quedar el verde reemplazándolo a ellos. Lo que sucede ahí es que este vector verde que ha reemplazado a estos dos, él por sí solo va a producir los mismos efectos que hubieran producido entre ellos dos. Más o menos esa es la idea. Entonces, cuando están así, tú ves que finalmente han quedado tres vectores que son ellos idénticos, y todos son idénticos al vector A. El vector A medía 10, quiere decir que cada uno de ellos mide 10. Y cuando los vectores son así paralelos y van en el mismo sentido, simplemente lo que va a dar va a ser un vector grande que mediría 10. 10 y 10, total sería 30. Entonces será un vector grande que mida 30 y va a estar apuntando para el mismo lado donde van ellos. Y ese sería el vector resultante. Su módulo será de 30 unidades. Y eso es todo por hoy. Nada más así se hacen estos ejercicios. Pero siempre te animo a que, si es que no te has suscrito a mi canal, lo puedes hacer. Es gratis y mira todo lo que se puede aprender. Nada más, mis amigos, me voy, nos vemos, chao.